Estamos muy deseosos de lo que vamos a aprender hoy. Y es que hoy aprenderemos, hermanos, cómo debemos de tener mucho cuidado en querer hacernos muy importantes, ¿verdad? Lo que nos va a ayudar mucho va a ser la humildad y también eso va a evitar que nos contagiemos de este espíritu vanidoso de este mundo. De igual manera, vamos a ver un poquito más adelante cómo podemos apoyar completamente el reino de Dios sin dejarnos engañar. Vamos a empezar con el primer título. ¿De qué presumirá usted? Vamos a dejar a nuestro hermano Elías Villalobos con esta parte. Bueno, es una línea muy delgada, ¿sí? ¿En qué punto se convierte de compartir algo especial para mí? ¿En qué punto se convierte a presumir? ¿En qué punto esa línea se pierde? Mire, Jehová nos da un principio. Vamos a buscar Jeremías, capítulo 9, versículo 23. Y no pierda el texto y ponga el dedo. 9:23. Dice, esto es lo que afirma Jehová, que el sabio no presuma de su sabiduría, que el poderoso no presuma de su poder y que el rico no presuma de sus riquezas. Y bueno, esta plática que estamos teniendo es para reflexionar, es para pensar poquito. Y es que hay dos lados en esta moneda. Primero está la persona que comparte, que hace, que muestra lo que hace, y está la otra persona que también observa. Y hay muchos estudios que también hablan de qué es lo que pasa cuando alguien pasa mucho tiempo en redes sociales, viendo qué hacen los demás. Y puede dar depresión. Y dirá uno, bueno, ¿por qué? Sí, y vamos a pensar, si es que todo mundo sube lo mejorcito de su vida, las cerezas del pastel, ¿sí? Si una persona sube, si el otro sube, si el otro sube, si el otro sube, y yo a lo mejor no estoy haciendo tanto o me siento ilimitado o no estoy haciendo tanto, sí pasa, y hay estudios que demuestran que una persona sí puede caer en depresión. Entonces a veces, hasta por empatía, uno puede verlo desde ese lado, ¿sí? Y vemos eso, dice la pregunta, bueno, ¿podría indirectamente dar pie a que alguien se sienta mal porque a lo mejor la vida no le ha resultado como quiere? Si yo subo algo, ¿estoy pensando también en qué efecto tiene lo que subo con las personas que también me ven? Sí, sí tengo a mis amigos, pero también hay otras personitas que también tienen otras situaciones. ¿Y eso estaría encajando con el estándar que tenemos como cristianos? Primera de Pedro 3:8 nos dice que debemos estar unidos, tanto demostrar apatía y también tenemos que ser humildes, esa es la palabra clave. Y él me va a decir, bueno, pero si subo fotos y si las subo porque me gusta, ¿y está mal eso? No, subir una foto no está nada mal, pero sí hay unas cosas que uno puede analizar antes de. ¿Y qué pautas puedo seguir? La Atalaya de julio 2020, hay un artículo, dice, no nos creamos más importantes que los demás, se llama el artículo. Y hace 3 puntos que podemos revisar. Primero, cuando subo algo, o yo cuando estoy por subir algo, ¿cómo son los comentarios, las fotos, los videos que subo? ¿Con qué intención? ¿Pueden dar la impresión de que estoy presumiendo? ¿Pueden despertar la envidia de los demás? ¿Sí pienso por adelantado cuando subo algo? Ahorita nada más lo voy a citar, pero cuando en 1 de Juan 2:1 nos dice, bueno, esto que vemos en el mundo, ¿no? Los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la ostentación de las cosas que uno tiene, dice el cierre, dice, ¿de dónde viene? Viene de Jehová. No, viene, dice, de la gente allá afuera del mundo. Y ahora como cristiano, entonces yo quiero hacer eso, yo quiero seguir, yo quiero imitar lo que hace el mundo. Bueno, a veces uno puede sentirse tentado, pero vamos a ver qué es lo que realmente importa. ¿De quién me debe de importar la opinión? ¿Qué es lo que me va a distinguir a mí como cristiano? A diferencia de la gente de allá afuera, ya vimos ahorita en Pedro, la humildad. Sí, es que hay que tener tanto cuidado con que no nos contagie el espíritu del mundo vanidoso que hay allá afuera. Y alguien me va a decir, bueno, pero es que Elías, a ver, yo trabajé tanto, me estuve trabajando mucho y finalmente pude comprarme un carro, un reloj, etcétera, ¿no? Ok, pero compartirlo es a ese grado tan importante
Voy a poner un ejemplo. Imagine que usted tiene un amigo y ese amigo habla de usted bien. Le dicen, oye, ¿y esta persona cómo es? No, el hermano, ¿cómo es de cariñoso? ¿Cómo es de amable? ¿Cómo es de lindo? Y uno lo escucha y dice, ay, ¿cómo se siente? Rico, ¿verdad? Se siente apapachado. Jehová, ¿cómo se sentirá si uno habla así de él también? Hace rato leímos en Jeremías capítulo 9, versículo 23, y dice, no presumas de tu conocimiento, no presumas de lo fuerte, no presumas de lo rico. Pero el 24 dice, bueno, pero si es que vas a presumir de algo, ¿de qué vas a presumir? Dice el 24, de tener entendimiento y conocimiento de mí, de que yo soy Jehová, aquel que demuestra amor, leal, justicia y rectitud en la tierra, porque estas son las cosas que me gustan. ¿Por qué no presumir mejor de Jehová? ¿Por qué no presumir del que me puso en la tierra, del que me cuida, del que puso una burbujita espiritual, que me protege de todo lo malo que hay afuera? Eso sí puedo presumir, ¿sí? Y es que, mire, nosotros tenemos algo que ninguna otra religión tiene. Si tenemos la misión, el privilegio, la obligación de limpiar el nombre de Jehová. Y Satanás se ha esforzado, al contrario, durante mucho tiempo, por ensuciarlo, por cegar a la gente, porque pues nadie conozca a Jehová realmente. Y si se pone a pensar, pues a nivel mundial somos los únicos que constantemente hablamos de él llamado Jehová y de su Hijo Jesús. Y a veces a las personitas puede que no les guste eso, es cierto. A veces pueden poner en contra nuestra, pero pues no son nuestros enemigos, son unas ovejitas sin pastor. Hay que recordar también que a diferencia de la gente que está allá afuera, nosotros sí tenemos a Jehová, que nos da un refugio, que nos alimenta espiritualmente, que nos apapacha. ¿Cómo cambia la perspectiva, no? A veces uno puede decir, bueno, yo quiero no sentirme tan solo, a lo mejor quiero que la gente me vea. Bueno, Jehová ya nos está viendo, ¿no? ¿Qué es lo que estoy dando a relucir? Hay en la Biblia muchos ejemplos de siervos de Jehová que también intercambiaron lo que podían mostrar versus lo que realmente valía y importaba la pena. Por ejemplo, podemos tomar el caso de Pablo. ¿Y quién era? Bueno, fue estudiante de uno de los más grandes maestros de aquel entonces en el judaísmo, era ciudadano del Imperio Romano, muy probablemente era adinerado, era pues movido, activo, tenía muchas virtudes, muchas cosas. ¿Podía presumir? Muy probablemente sí. Pero ¿qué es lo que qué es lo que hizo? ¿Qué clase de persona se convirtió cuando conoció que había un camino tan superior? Vamos a leer 1 Corintios, igual, bueno, sí, 1 Corintios capítulo 2, versículo del 1 al 5. Y cómo cambió, y vamos a notar el progreso, ¿no? Así que cuando fui a donde estaban ustedes, hermanos, no fui a declararles el secreto sagrado de Dios con palabras elevadas o grandes muestras de sabiduría. ¿Que podía hablar listo Pablo? Probablemente sí, era alguien movido. Pero ¿qué hizo? Dice, porque cuando ustedes decidí centrarme solamente en Jesucristo y en Él ejecutado en el madero, fui a donde estaban ustedes sintiéndome débil, con temor y mucho temblor. Y cuando les hablé y les prediqué el mensaje, no lo hice con las palabras persuasivas de los sabios, sino con una demostración de espíritu y poder. ¿Para qué? Para que no pusieran su fe en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Ok, entonces si no voy a estar presumiendo de lo que yo puedo tener en este mundo, a lo mejor. Ok, ¿de qué forma entonces voy a hablar de Jehová? Se va a notar que el que habla, o sea, que yo sea el que está hablando y por mí es que ustedes están conociendo, o voy a dejar que Jehová hable en la Biblia. ¿Dónde está ese cambio? ¿Cómo puedo yo regular eso? Imagínense, uno piensa en la gente que conocía a Pablo y lo conocía y decía, bueno, es que este hombre era estudiado, o sea, ¿qué clase de persona es? Algunos saben de dónde era, dónde venía. Y la segunda de los Corintios 10:10 dice que la gente escribe a Pablo como
pues alguien que no tiene presencia, alguien que no sabe hablar. Pero él no venía a hablar bonito, no venía a presumir de que sabía, pero él dejaba que Jehová mismo hablara por sí mismo, ¿no? ¿Y por qué el énfasis de eso? Porque Pablo siempre recalcó vez tras vez que Jehová y Jesús era lo que importaba poner atención. Bueno, en 1 Corintios 1:17 dice que él no vino a bautizar, sino para anunciar las buenas noticias. Y no con las palabras de la gente de afuera, no con palabras de sabios, sino para hacer que el madero de Cristo resulte útil. Si él no quería que nada de lo que él hiciera diluyera, por así decirlo, el efecto de la predicación que tenía Jesús sobre los oyentes. Entonces, ¿qué efecto tendría eso? Primero, la gente que estaría en el pueblo de Jehová, bueno, estaría ahí por una creencia directa de él. Y segundo, no estaría aquí por lo que él hubiera dicho. Y eso también nos da un beneficio, ¿no? No- Nosotros cuando hablamos de Jehová y no presumimos por nosotros mismos, no estamos dando o queriendo que la gente nos conozca, la gente solita va a estar hablando para bien, ¿sí? Con ese espíritu, con esa guía, ¿no? De que, pues es que el hermano se está portando bien, está haciendo las cosas. ¿Y qué mejor eso? ¿Qué mejor recompensa eso? Que la gente hable por uno en vez de uno solo. Y ya por último, para cierre. Entonces, ¿qué lecciones sacamos? Bueno, en mi día a día, ¿qué es lo que sí debe saber la gente de mí? ¿Qué carro manejo? ¿Qué teléfono tengo? No. ¿O qué trato de seguir a Jehová? Y en mi predicación, ¿cómo es mi predicación? La atención de la gente, ¿a dónde va? ¿Va a mi forma de hablar, a mi inteligencia? ¿O a recordarles que pueden hacer una amistad con Jehová? Y ya que la gente sea el que hable de uno. Entonces, ¿de qué presumirá usted? Muchas gracias, hermano Elías Villalobos, por hacernos ver que presumir de Jehová es mejor, ¿verdad? Eso puede influir a que los otros hagan bien las cosas e imiten lo que están viendo. Gracias, hermano. Ahora vamos a seguir con Buscamos Perlas Escondidas y vamos a dejar a nuestro hermano Hugo Alonso. Bien, ha llegado el momento de aguzarnos de lo que hemos aprendido de la Biblia, a sacarle filo a nuestra fe. Y para comenzar vamos a leer Jeremías capítulo número 10, versículo número 21. Hermana Marta, le da lectura, por favor. Porque los pastores se han portado de manera irrazonable y no han consultado a Jehová. Por eso no han actuado con entendimiento y todos sus rebaños han sido dispersados. Gracias, muy bien. La pregunta que surge es, ¿qué pueden aprender los superintendentes cristianos de este versículo? ¿Es la hermana de Álvarez? Gracias, hermano. Bueno, pues ellos aprenden que la eficacia en el cuidado del rebaño depende directamente de cuánto consultan a Jehová mediante su estudio personal de la Biblia. Estos pastores, pues, de los días de Jeremías, dice que fracasaron porque actuaron por su propia cuenta, sin buscar la guía de Dios. Correcto, muy bien. Hermana, aquí enfrente, por favor. Hermana de Mireles. Y es por ello que los ancianos constantemente tienen que estar reflexionando si su estudio personal lo han estado descuidando o no. Si en este caso lo han estado descuidando, es importante profundizarlo más porque cuando se les acerque a dar un consejo o una instrucción, tiene que estar basada en las enseñanzas de Jehová. Así que no en su confianza de que ya tienen conocimiento, sino siempre profundizar para conocer nuevos detalles o principios que puedan ayudar a quien le dé el consejo o el ánimo. Hermana de Padilla. Que cuando ellos nos den algún consejo, nos lo den basado en las escrituras. Por ello es muy importante el estudio personal, que se preparen. Muy importante eso. ¿Qué más? Hermano Barroso, Fernando. Sí, bueno, aquí ya se explicó que un pastor entonces es eso, pastorea las ovejitas, las conduce a donde hay agua y donde hay pasto y conoce bien dónde están esos lugares. Si una se pierde o va por ella,
Igual en la congregación, los hermanos ancianos, pues tienen esa responsabilidad y obligación de ver por ellas quién faltó en la reunión, por qué faltó. No se trata de regañarlos, sino darles ánimo y programar una visita de pastoreo para que ellas se animen y basar sus comentarios en la palabra de Dios, simplemente. Quizás en alguna otra publicación que da el esclavo, porque hay mucha información, pero deben prepararse bien y conocer bien a la persona. Correcto, muy bien. Excelente. Hermano Montes de Oca. La referencia subraya algo muy importante. No hay mejor ejemplo que podamos seguir que sea el de nuestro Señor Jesucristo. Él fue un excelente pastor, de hecho sigue siendo un excelente pastor y nos pone ese ejemplo. Y solamente así un pastor o un anciano puede ser un pastor sabio. Correcto, muy bien. Vamos a hacer la siguiente pregunta. ¿Qué perlas espirituales ha encontrado en la lectura bíblica de esta semana? Ahí con el joven, por favor. Ahí con el hermano. Gracias, hermano. Jeremías 9:25 menciona que se acercan días en los que Jehová les pediría cuentas a todos los circuncisos que en realidad son incircuncisos. Al decir se acercan días, nos habla de algo próximo, cercano, que hay que prestar atención con urgencia. Al decir circuncisos que en realidad son incircuncisos, habla de la hipocresía o la fachada que ellos iban manejando. Y al decir que les pediría cuentas, pues eso me hace pensar que cuando Jehová le pide cuentas a alguien lo hace con todos. Empieza por su pueblo y principalmente por los que tienen más responsabilidad. Ese principio me puede permitir ayudar a otros a entender que si han sufrido alguna injusticia o sienten que no se trató correctamente algún asunto personal, pueden tener la certeza de que Jehová lo tiene bajo control y les hará justicia, siempre y cuando se mantengan leales y sean obedientes a sus mandatos. Muy bien, correcto. A ver, Flor Sonem. En el versículo 24 dice que Jehová demuestra amor, leal, justicia y rectitud, y estas cosas son las cosas que me gustan, como por ejemplo cuando estoy en las reuniones no debo de correr, y en la escuela tampoco debo hacer cosas que no me permiten, porque si me están viendo. Muy bien, correcto. Ahí con la hermana Ivania. Sí, gracias. En Jeremías 10:23, pues me enseña que, por ejemplo, si quiero que me vaya bien, pues debo de seguir el camino de Jehová, ya que pues si sigo el camino de este mundo, realmente pues me va a ir todo lo contrario, ya que como sabemos, cada gobierno que hay, pues siempre acaba igual, en mal. Entonces, esto me enseña a que si este mundo sigue igual de mal con estos gobiernos, pues me enseña que no debo de seguir buscando o buscar cosas que hay en este mundo como éxito en ese mundo, sino buscar cosas de Jehová. Correcto, muy bien, excelente. Muy bien. Hermana, aquí con la hermana, por favor. Ajá. De Vargas, hermano Vargas. De la lectura aprendí mucho del ejemplo de Jeremías, como él mantuvo su postura de no seguir la forma de vivir popular de la gente de ese tiempo, que era muy idólatra. Y es que él también conocía la historia de su pueblo, pero no por eso cambió el mensaje, sino que él dejaba que Jehová fuera quien dirigiera sus pasos. En mi caso puedo seguir saliendo a predicar los días que he elegido. Y también, aunque prediquemos muy seguido en nuestro territorio, pues seguir viendo con belleza nuestro mensaje. Muy bien, muy bien. Aquí con la hermana, por favor. Ajá. En Jeremías 10:2 nos exhorta a no ser imitadores de la conducta de los paganos, ya que ellos se dejan guiar por ritos falsos y señales astrológicas que no tienen ninguna validez y les causan terror. Y esto solamente viene a perjudicar la estabilidad emocional y espiritual, y con ello pues se deja de mirar ese objetivo principal
que es seguir confiando plenamente en Jehová. Correcto, muy bien. Muy bien, correcto. ¿Qué hermano Espino? Gracias. Jeremías 9:1 nos enseña que a veces podríamos sentir tanto dolor, ganas de tanto llorar, y nos consuela saber que Jehová está con nosotros y nos ayuda a cada momento que sentimos que no podemos más. Lo hizo con Jeremías y los fieles de la antigüedad. Así es, muy bien. Migdael. El 9, 23 y 24 me enseña que Jehová no le gusta que presumamos cosas materiales, pero si presumimos tiene que ser de él y de sus cualidades. Una forma sería hablar con orgullo de Jehová en todos lados, incluyendo la escuela o el trabajo. Así es, excelente, muy bien. Hermana Isha Barroso. Sí, gracias. Del versículo 6 del capítulo 10, ahí habla de que el nombre de Jehová es grande y poderoso. Y es que su nombre, como ya sabemos, significa Él hace que llegue a ser. Entonces, la voluntad de Jehová no tiene límites, ¿verdad? Ni su poder. Entonces, eso me hace recordar y me ayuda a tener más confianza en Él, de que si Él, siendo el creador de todo y que tiene infinito poder, ha hecho todo eso, pues va a poder ayudarme cuando yo lo necesite y esa confianza puedo tener. Muy bien, excelente. Aquí con la hermana, por favor. Sí, la perla que yo encontré está en Jeremías 10:24, donde dice que Jehová corrige con justicia. Me pareció muy interesante el comentario que hacía una atalaya ya de hace algunos años. Decía que frecuentemente Jehová nos corrige de una manera tan bondadosa y suave que tal vez no nos demos cuenta que nos está corrigiendo. Pero en otras ocasiones puede ser que la corrección procedente de Dios sea más directa y quizá hasta dolorosa. Pero Él sabe el grado y método de corrección que tendrá en nosotros el mejor efecto. Y bueno, yo como madre pues deseo seguir el ejemplo de Jehová y ser equilibrada al administrar disciplina. Muy bien. Muchas gracias, hermanos, por compartir esas perlas espirituales, el saber que todos estamos trabajando para servir mejor a Jehová. Muchas gracias, hermano Udo Alonso, y a todos por sus excelentes comentarios. Gracias, mis hermanos. Ahora vamos a la parte 3, lectura de la Biblia. Esto está a cargo de nuestro hermano José Alan Cortés. Él nos va a leer Jeremías capítulo 9, versículo del 13 al 24. Lo escuchamos, hermano. Jehová contestó: fue porque ellos rechazaron mi ley que les puse delante, y porque no la siguieron y no obedecieron mi voz. En vez de eso, con terquedad se dejaron llevar por su propio corazón y siguieron a las imágenes de Baal, como sus padres les habían enseñado. Así que esto es lo que dice Jehová de los ejércitos, el Dios de Israel. Mira, voy a hacer que esta gente coma ajenjo y beba agua envenenada. Los esparciré entre naciones que ni ellos ni sus padres han conocido, y enviaré tras ellos una espada hasta que los haya exterminado. Esto es lo que dice Jehová de los ejércitos. Compórtense con entendimiento, convoquen a las mujeres que cantan canciones de duelo, manden llamar a las expertas, para que se apresuren y no canten un lamento, para que nuestros ojos se inunden de lágrimas y fluya agua de nuestros párpados. Porque se ha oído un lamento desde Sión. ¿Cómo han acabado con nosotros? ¿Cómo nos han avergonzado? Porque hemos dejado el país y han destruido nuestros hogares. Ustedes, mujeres, escuchen las palabras de Jehová, que sus oídos reciban las palabras de su boca. Enséñenles a sus hijas este lamento, y enséñense unas a otras esta canción de duelo, porque la muerte se ha mantenido por nuestras ventanas. Ha entrado en nuestras torres fortificadas para llevarse a los niños de las calles y a las jóvenes de las plazas. Di, Jehová afirma esto: cadáveres de la gente caerán como estiércol sobre los campos, como una hilera de grano recién cortado que el cosechador dejará atrás, sin nadie que los recoja. Esto es lo que afirma Jehová: que el sabio no presuma de su sabiduría,
que el poderoso no presuma de su poder y que el rico no presuma de sus riquezas. Pero quien presuma, lo haga de esto, de tener entendimiento y conocimiento de mí, de que yo soy Jehová, aquel que demuestra amor leal, justicia, rectitud en la tierra, porque estas son las cosas que me gustan, afirma Jehová. Muchas gracias, hermano Alan Cortés, por su buena lectura. Usted está trabajando en la lección 12, hermano, de nuestro proyecto Maestros. Mostrará amabilidad y empatía. ¿Cómo hacerlo? Bueno, en el recuadro nos da una sugerencia. Cuando lea un relato, refleje los sentimientos que se expresan en él, pero no atraiga la atención hacia sí mismo. Intente alargar las vocales para que su voz suene más cálida. Si enfatiza las consonantes, sonará frío y entrecortado. Vimos que hizo el esfuerzo, hermano. Muchas gracias por su excelente lectura. Seguimos adelante, hermanos. Ahora seamos mejores maestros. Y vamos a empezar con el punto 4, empiece conversaciones. Este es predicación informal. Vamos a escuchar y ver a nuestra hermana Berta Sierra y su ayudante, nuestra hermana Verónica Flores. Adelante. Hola señora, ¿le puedo regalar un tecito? Mire, la noto preocupada, ¿le puedo ayudar en algo? Qué amable, muchas gracias por preguntar. Lo que pasa es que mi esposo ha estado enfermito y lo traje al hospital para que le hicieran algunos estudios y la verdad sí estoy bastante preocupada. Ay, lo siento mucho. Cuando estamos en momentos difíciles, pues es difícil, ¿verdad? Ver a nuestros familiares que están sufriendo, pero también qué bonito que su esposo la vea que está aquí acompañándolo y dándole ánimos. Sí, claro que es bonito acompañarnos, pero no es fácil. En otras ocasiones he tenido que esperar mucho tiempo aquí y sola, pero agarro fuerzas de donde puedo y pues para que él me vea bien y no se desanime. La entiendo, a veces nos podemos sentir solos, ¿verdad? Como usted dice, pero no es así. Bueno, mi familia a veces me habla, pero si surge una emergencia como esta, pues solo estamos mi esposo y yo. Sí, tiene razón, nuestra familia puede ser un gran consuelo para nosotros, pero también tenemos a nuestro Creador y Él nos puede ayudar, en cualquier momento lo podemos buscar. Bueno, pero si estoy en esta situación, ¿de qué maneras me pueden ayudar? Mira, yo estoy aquí porque también tengo un familiar enfermo, por eso puedo entender cómo se siente. Y algo que a mí me ha ayudado a estar más tranquila es la oración. Este es el medio para poder comunicarnos con Dios. Mira, si me permites, yo aquí en mi teléfono tengo descargada mi Biblia y quisiera leerte una cita bíblica. Yo soy testigo de Jehová y me llamo Berta. ¿Y usted? Mi nombre es Verónica. Ya tenemos rato conversando, ¿verdad? Y no nos habíamos presentado. Mira, Vero, como te comento, yo soy testigo de Jehová y en una página en internet los testigos de Jehová tenemos una página que podemos encontrar la Biblia en línea, leerla y escucharla. Y el texto que te quiero leer es mira, Salmo 55:22. ¿Lo quieres leer? Sí, claro. A ver. Dice, arroja tu carga sobre Jehová y él te sostendrá. Jamás permitirá que caiga el justo. Gracias. Pero, ¿cómo arrojamos nuestras cargas sobre Jehová? Pues buscándole en oración, abriéndole nuestro corazón, contándole cómo nos sentimos, nuestros problemas, nuestras preocupaciones. ¿No es cierto que cuando cargamos algo sobre nuestros hombros nos sentimos angustiados y hasta sin fuerzas? Pues así es como Jehová te dice, Vero, déjame tus cargas, que yo te ayudo con tus problemas. Y es Él el que te ayuda en esta situación, en este lugar, pero con la confianza de que tiene su ayuda. Muchas gracias, señora Berta. La verdad es que me siento más tranquila con sus palabras. Ay, mira, ya me está llamando la enfermera. De verdad que le agradezco mucho su ayuda y esta plática fue de mucho provecho. Me alegra que se sintiera mejor. Mire, le quiero regalar esta información. Aquí en ese tratadito viene la página de la que le hablo, es jw.org, y en la partecita de aquí atrás vienen mis datos por si me quiere llamar por teléfono, me quiere llamar un mensaje, alguna duda que usted tenga, yo le puedo ayudar con gusto.
Sí, sí lo voy a ver y te vuelvo a dar las gracias por el tecito. Bueno, ya me voy porque me están llamando. Muchas gracias, hermana Berta y hermana Vero, por esta asignación. Está trabajando en la lección 3 del punto 5 del folleto Una obra de amor. Y ahí en la parte de la bondad, el punto 5 dice, ofrezca su ayuda. Siempre que sea oportuna, ayude a la persona. Y lo vimos, ¿verdad? Predicación informal. La hermana también está en el hospital, pero aprovecha para poder predicar. Y a lo mejor si lo pensamos bien, podemos seguir haciendo ese tipo de predicación. Y todo empieza con un tecito. Muchas gracias por el esfuerzo, hermana, y gracias por dar esta asignación. Vamos a seguir adelante. Empiece conversaciones de casa en casa. Y aquí tenemos a nuestra hermana Liliana Vázquez y nuestra hermana Olga Padilla. Es predicación de casa en casa. Las escuchamos. Hola, buenas tardes. ¿Cómo se encuentra? Hola, buenas tardes. Pues hoy me encuentro un poco desconcertada. Lamento escuchar eso, pero ¿no le gusta platicarme para ver si la puedo ayudar en algo? Mira, te lo voy a comentar porque es algo que me preocupa. En días pasados hice una reunión familiar, invité sobrinos, hermana, tíos, familia, ¿verdad? Entonces estaba escuchando yo a los jóvenes hablar. La verdad se faltan mucho al respeto y de hecho se hablan irrespetuosamente, fíjate, de una forma inadecuada. Y algo a mí que se me hizo muy feo es que también de esa manera le hablan a sus padres. La verdad, yo platicando con mi hermana, le comenté que qué estaba pasando. Y dijo, de todas maneras, si los corregimos, ellos no entienden. Ay, lamento escuchar eso, pero en estos tiempos no nada más son los adolescentes. Lamentablemente ya lo encontramos hasta en las personas adultas. Pues al ver estas cosas así hoy en día, la verdad es algo de qué preocuparnos. La verdad sí. Mira, me gustaría mostrarte un texto de la Biblia. Está en Romanos 12:10, que dice, con amor fraternal muéstrense tierno cariño, tomen la iniciativa de honrarse unos a otros. ¿Qué nos quiere dar a entender este texto? Nos quiere dar a entender que nosotros tenemos que tomar la iniciativa, nosotros tenemos que empezar, no esperar que los demás no lo reciban a nosotros, ¿verdad? Entonces, ya que me hablas de la situación que viviste con tu familia, traigo precisamente una revista que habla del tema. Aquí hay información que vas a encontrar de la familia. Hay un estudio donde dice que si los hijos empiezan a respetar a los demás, van a tener mejor autoestima, van a tener más convivencia con las demás personas y sus padres y menos problemas psicológicos. Mira, me gustaría dejarte el ejemplar. ¿Qué te parece? Sí, me parece muy bien, pero me gustaría que me dejaras 2 para regalarle uno a una de mis hermanas y a ver si le ayuda. Me parece bien. Mira, aquí tienes uno, te dejo el otro. ¿Qué te parece si en la semana que viene vengo a esta misma hora? Me platicas qué te pareció la información y qué le pareció a tu hermana. Muy bien, mientras la leo y luego ya le comparto a mi hermana también la revista y ya te comento qué nos pareció. Ay, me dio mucho gusto hablar contigo. Mi nombre es Liliana, con quien tuve el gusto. Yo soy Olga Lili. Mucho gusto. Muchas gracias, hermana Liliana y hermana Olga, por su participación. Usted está trabajando igual en el folleto Una obra de amor, bondad, y la referencia que marca en el punto 5 es lección 3.4. Hable con amabilidad y respeto. Dice, cuando sentimos compasión por alguien y de verdad queremos ayudarlo, eso se nota en la forma de hablar. Y es por eso que uno elige con cuidado lo que va a decir y cómo lo va a decir. Y vimos cómo nuestra hermana Liliana lo hizo, ¿verdad? No hablo de a lo mejor otro caso diferente donde todavía está peor el asunto, ¿verdad? En fin, detalles negativos, más bien se enfocó en ayudarla y le citó lo que dice Romanos capítulo 12, versículo 10, con amor fraternal. Así empieza el ánimo que le da. Muchas gracias, hermana Liliana y hermana Olga Padilla. Vamos ahora al punto 6, agarre visitas. Esta también es predicación informal. Vamos a dejar a nuestra hermana Margarita Cuellar y a nuestra hermana Margarita de Alcaraz. Las escuchamos, hermana. Hola Mati, me da mucho gusto encontrarte nuevamente. La semana pasada pues vine aquí a la farmacia, pero no te encontré. ¿Cómo has estado? Fíjate que ya estoy mejor. Tal vez ese día
pues no me pudiste encontrar porque fue mi día de descanso. Mira, me da mucho gusto saber que ya te encuentras mejor, pero me gustaría retomar la conversación que tuvimos últimamente. Recuerdo que de manera breve, pues estuvimos platicando cómo encontrar esperanza y consuelo en la palabra de Dios. Y mira, esta mañana me gustaría leerte un texto de la Biblia. Es el Salmo 33, 4 y por separado el 6. Dice: Consulté a Jehová y él me contestó, me libró de todos mis temores. Y el 6 dice: este humilde hombre llamó y Jehová oyó, lo salvó de todas tus angustias. ¿Qué te pareció este texto, Mati? Fíjate, me gustó mucho porque dice que si le hablamos a Dios de nuestras preocupaciones, Él nos va a escuchar y nos va a ayudar y nos vamos a sentir mejor. Sí, mira, a mí de manera personal también este texto me gusta mucho, ¿verdad? Entonces, mira, además, pues contamos con la oración que nos da mucho consuelo y Jehová, ¿verdad? Nos da la fortaleza y el aguante para sobrellevar todas las situaciones que tenemos en el día a día. Sí, nada más que ahorita ya no te voy a poder atender. Como puedes ver de aquí mi folder, estoy haciendo inventario y pues me va a llevar un poquito de tiempo. Entiendo. ¿Qué te parece si regreso en otro día que tú tengas más tiempo o cuando tú estés disponible? Pero dime, Mati, ¿a qué hora termina tu turno de trabajo? Mi turno termina a las 8. Mira, si te parece, yo vivo aquí cerca, entonces yo puedo venir pues cuando tú salgas de trabajar y platicamos un ratito. Solamente me dirías a qué hora y qué día. Pues me gustaría hoy mismo. Fíjate, yo salgo como a las 8:30, si quieres, aquí enfrente en el parque. Ahí te espero, porque pues como tú sabes, ¿verdad? Yo vivo un poquito lejos. Mi esposo viene por mí, pues ahora sí, dependiendo del tráfico, llega aquí como a las 9:30 más o menos. Ah, me parece muy bien. Entonces, mira, al rato que nos veamos, vamos a platicar sobre los beneficios que tenemos de estudiar la Biblia y precisamente lo vamos a hacer con este folleto. Vamos a ver y analizar la lección 1. Dice, ¿cómo puede ayudarle la Biblia? Vamos a contestar pues las preguntas que vienen aquí en la lección, inclusive hasta voy a poder mostrar un video. Ah, muy bien. ¿Me lo podrás dejar para irlo analizando un poquito, pues para ver qué vamos a estudiar? Sí, claro que sí. Entonces nos vemos a las 8:30 en la primera banca ahí del parque. Muy bien, muchas gracias, hermana Margarita Cuellar y hermana Margarita de Alcaraz. Predicación informal y la lección 7 y el punto 3 sugiere adapte su horario al de la otra persona. Y estamos aprendiendo sobre la constancia. Preguntarse, ¿cuándo está disponible para hablar conmigo? ¿Dónde le gustaría que nos encontráramos? Y luego dice, esté dispuesto a volver a visitar a la persona, aunque no sea el mejor momento para usted. Vimos que así lo hizo, ¿verdad? La personita quería ese mismo día y en la tarde. Entonces ustedes se acomodaron. El texto que le leyó del Salmo, pues le animó bastante. Y el querer aprender todavía un poquito más, eso es lo que queremos dejar ahí. Muchas gracias, hermana Margaritas. Y a todos los que pudieron participar, también les agradecemos, hermanos. Vamos a continuar ahora a nuestra vida cristiana. Y para iniciar, hermanos, vamos a buscar, por favor, la canción número 48. Este tiene como título Caminemos diariamente con Jehová, basado en Miqueas capítulo 6, versículo 8. Los invitamos a ponerse de pie, cantaba con voz fuerte esta melodía de Jehová. Vamos a continuar ahora, hermanos, con el punto 7. No nos dejemos engañar, apoyemos el reino de Dios. Vamos a dejar a nuestro hermano Alejandro Álvarez. No nos dejemos engañar, apoyemos el reino de Dios. ¿Se ha sentido alguna vez perdido o no encuentra una dirección o un camino? Vamos a leer para entender un poquito Jeremías 10:23. ¿Alguien quiere darle lectura? Escuchamos a nuestra hermana Lolita, por favor. Gracias. Oh Jehová, yo sé muy bien que el hombre no es dueño de su camino,
Al hombre que están dando ni siquiera le corresponde dirigir sus pasos. Muchas gracias, hermana, por su muy buena lectura. Cuando menciona, oh Jehová, yo sé muy bien que el hombre no es dueño de su camino, ¿qué nos quiere decir? Hermana Noemí, te escuchamos, por favor. Sí, gracias, hermano. Bueno, pues este texto nos quiere decir que los humanos pues no estamos diseñados para guiarnos completamente solos. Este pasaje pues nos enseña la importancia de depender de la guía de Jehová en nuestras decisiones. Muy buen comentario, hermana, muchas gracias. Vamos a ver un video, hermanos, que se titula No nos dejemos engañar, apoyemos el reino de Dios. Muchas gracias por el video, hermano. Vamos a hacer algunas preguntas. La primera menciona, ¿qué cosas podrían distorsionar nuestro punto de vista sobre el reino de Dios? Hermano Juan Carlos. Gracias, hermano. En ocasiones vemos en las noticias a situaciones de protesta de parte de la gente común que están pidiendo justicia o tratando de arreglar un asunto de la índole que sea, y parece ser que muchas veces sí tienen razón de exigirla. Más sin embargo, el hecho de que lo exijan, el gobierno pues obviamente no va a poder componer todo lo que quiere componer por mucho que se esfuerce, pero pareciera ser que a nosotros nos pareciera un poquito más aceptable. Y como mencionó el hermano, ni siquiera una tendencia en el corazón de querer estar de parte de esas protestas, porque sabemos de antemano que un poquito de algo contamina todo lo que queremos hacer. Así que de esta manera, en las protestas no debemos de confiar porque solamente contamina el corazón. Muchas gracias por su excelente comentario, hermano. ¿Y qué podemos hacer para no dejarnos engañar? Hermana de Barroso, por favor. Bueno, como mencionó el hermano, que es muy importante no perder de vista lo que hará el reino de Dios, que es el que traerá solución absoluta y completa a todos los problemas de la humanidad. Muchas gracias también por su excelente comentario, hermana. Hermano Gama, por favor. Pan y circo era lo que pasaba con los romanos, les daba a la gente lo que querían, ¿verdad? En este caso, a veces los gobiernos ofrecen ciertas cosas y se nos pudiera nublar la vista y decir, este es un buen gobierno o voy a apoyarlo. Pero no, recordemos que solamente el reino de Jehová puede solucionar los problemas. Muchas gracias, hermano. Entonces, si nos sentimos perdidos, hermanos, apoyemos el reino de Dios y no nos dejemos engañar. Muchas gracias, hermano Alejandro Álvarez, y también por su participación, hermanos. Continuamos ahora con el estudio bíblico de la congregación. Vamos a dejar a nuestro hermano Daniel Morán y a su lector, nuestro hermano Vicente Díaz. Adelante, hermano. Las dos lecciones que veremos encierran una lección muy importante para nosotros. Y es por eso que debemos de prestar mucha atención a cómo actuó Jehová y Jesús en esos momentos. La primera lección que vamos a ver es Jesús elige a Saulo. En esta ocasión el hermano Vicente Díaz nos leerá la lección, por favor, hermano. Saulo era un ciudadano romano que nació en Tarso. Era un fariseo experto en las leyes judías y odiaba a los cristianos. Los arrastraba fuera de sus casas, a hombres y mujeres, y los metía en la cárcel. Hasta se quedó de pie mirando mientras un grupo de gente furiosa mataba a pedradas al discípulo Esteban. Pero Saulo no se contentó con arrestar a cristianos solo en Jerusalén. Por eso le pidió al sumo sacerdote que lo enviara a la ciudad de Damasco para perseguir también a los cristianos de allí. Cuando Saulo ya estaba cerca de la ciudad, una fuerte luz brilló a su alrededor y él cayó al suelo. Entonces escuchó una voz: Saulo, ¿por qué me persigues? Saulo le preguntó: ¿quién eres? La voz le respondió: soy Jesús. Ve a Damasco y allí te dirán lo que tienes que hacer. En ese momento, Saulo quedó ciego y lo tuvieron que llevar de la mano hasta la ciudad.
En Damasco había un fiel cristiano llamado Ananías. Jesús le dijo en una visión, ve a la casa de Judas, en la calle llamada Recta, y busca a Saulo. Ananías respondió, Señor, he oído muchas cosas sobre este hombre. Él está metiendo a tus discípulos en prisión. Pero Jesús le dijo, ve a donde él, porque he elegido a Saulo para que predique las buenas noticias de Dios en muchas naciones. Así que Ananías se fue a donde Saulo y le dijo, Saulo, hermano, Jesús me ha enviado para que puedas volver a ver. Enseguida Saulo pudo ver otra vez. Aprendió cosas sobre Jesús y se convirtió en su seguidor. Se bautizó y empezó a predicar en las sinagogas con sus compañeros cristianos. ¿Te imaginas qué sorprendidos estarían los judíos? Ahora veían a Saulo enseñando a la gente acerca de Jesús. Los judíos se preguntaban, ¿no es este el mismo hombre que perseguía a los discípulos de Jesús? Por 3 años Saulo le predicó a la gente de Damasco. Los judíos lo odiaban y planeaban matarlo. Pero los hermanos se enteraron del plan y le ayudaron a escapar. Lo bajaron por un hueco de la muralla de la ciudad en una canasta. Cuando Saulo fue a Jerusalén, trató de ir a ver a los hermanos, pero ellos tenían miedo de Saulo. Entonces, un discípulo muy bueno llamado Bernabé llevó a Saulo a donde los apóstoles y los convenció de que Saulo había cambiado de verdad. Saulo se unió a la congregación de Jerusalén y empezó a predicar con entusiasmo las buenas noticias de Dios. Con el tiempo, la gente empezó a llamarlo Pablo. Gracias, hermano. La pregunta para esta lección, antes de hacerla vamos a leer lo que dice Hechos, capítulo 8, versículos 1 al 3. Hechos 8, 1 al 3. Hermana Paulina, por favor. Gracias. Y Saulo aprobaba su asesinato. En aquel día comenzó una gran persecución contra la congregación que estaba en Jerusalén. Todos menos los apóstoles fueron esparcidos por las regiones de Judea y Samaria. Unos hombres devotos se llevaron a Esteban para enterrarlo e hicieron un gran duelo por él. Saulo, por su parte, empezó a atacar ferozmente a la congregación. Invadía una casa tras otra para arrastrar afuera a hombres y mujeres y llevarlos a prisión. Gracias, hermana. ¿Por qué le tenían miedo los cristianos a Saulo? Ahí con el hermanito Cortés. Odiaban a los cristianos, los arrastraban fuera de sus casas. A hombres y mujeres los metían en la cárcel. Gracias. Hermano, por favor, acá. Gracias, hermano. Pues, la verdad es que Saulo se ganó la fama, ¿verdad? Dado que perseguía ferozmente a la congregación cristiana, pues todos le tenían miedo. Entonces, yo encuentro una aplicación en la congregación. ¿Qué clase de fama me he hecho yo, ¿no? Al respecto? ¿Cómo me ven los hermanos? ¿Tienen la confianza de acercarse a mí para pedir un consejo o incluso dármelo a mí? ¿O tienen miedo de decirme qué es en lo que estoy fallando porque no soy accesible? Muy bien, hermano, muchas gracias. Es una aplicación muy buena. Ya mencionó el hermanito Cortés que los encarcelaba, los arrastraba. Pero Saulo no solamente se mantuvo en eso. ¿Qué más hacía? Lo mencionó el versículo al inicio. Hermano Pérez. Sí, hermano, pidió a los líderes religiosos precisamente que les dieran cartas para poder perseguirlos no nada más en Jerusalén, sino en toda alrededor, a sus alrededores, para así desaparecer a la congregación cristiana. Hermana de Mireles. No solamente golpeaba, él aprobaba el asesinato de los siervos de Jehová. Es correcto, hermano. Entonces, como mencionó el hermano, se hizo una fama muy fuerte. Sin embargo, ya mencionamos, cuando él comenzó a perseguir a la congregación, ocurrió algo y
Eso marcó su cambio. ¿Por qué cambió Saulo? ¿Cuál fue el motivo de su cambio? Hermano Espino, por favor. Bueno, pasó de que una fuerte luz brilló a su alrededor y él cayó al suelo. Entonces escuchó una voz: Saulo, ¿por qué me persigues? Saulo le preguntó: ¿quién eres? La voz le respondió: soy Jesús, ve a Damasco y allí te dirán lo que tienes que hacer. En ese momento quedó ciego Saulo y lo tuvieron que llevar de la mano a la ciudad. Exacto, un hecho muy fuerte, eso lo marcó. Hermana Rosita. Sí, pues Saulo cambió de verdad, de verdad. Saulo se unió a la congregación de Jerusalén y empezó a predicar con entusiasmo las buenas noticias de Dios. Con el tiempo la gente empezó a llamarlo Pablo. Correcto, hermana, muchas gracias. Hablemos un poquito más de Saulo. Hermano Robles. Y aparte de eso, recibió una visita de Ananías. No nada más era una visita social, sino que también le impuso las manos y le dijo: Saulo, mi hermano. O sea, fue una visita de estímulo. Correcto. Todo esto marcó los cambios, ¿verdad? Hermana de Barroso. Sí, Saulo era muy celoso, ¿verdad? En las cosas que tenían que ver con la ley. Entonces Jehová, viendo ese celo, pero mal dirigido, pues ahora dice, lo he escogido, ¿verdad? Y es que Jesús, al aparecérsele, entendió Jesús que estaba mal, Saulo que estaba mal, ¿verdad? Solamente lo que necesitaba era aprender las cosas que tenía que ver con Jesús. Y de esa manera él pudo cambiar completamente, ¿verdad? Su actitud contra los cristianos. Correcto, hermana, muchas gracias. Hermana Karen. Ahí en Gálatas 1, 15 y 16, él mismo dice que como Jehová dice, pero cuando a Dios que causó mi nacimiento y me llamó por medio de su bondad inmerecida. Aquí él reconoce que fue por bondad inmerecida que él llegó a conocer acerca de Jehová y de Jesús, y es por eso que empezó a predicar. Correcto, hermana. Ahora bien, hermanos, ¿qué lecciones aprendemos acerca de este relato? Hermana Aisha Betancourt. Sí, en el caso de Ananías me llama la atención que cuando le dieron instrucciones de que fuera con Saulo, él se sintió preocupado y él expresó a Jesús su preocupación. Y una vez que él lo animó, entonces él fue. Y fue más allá de la instrucción, pues fue muy amoroso, lo llamó hermano. Entonces lo hizo de buena gana. Me enseña que cuando se nos da una instrucción, es bueno que aclaremos nuestras dudas, pero también que una vez que hayamos aclarado esas dudas que tenemos, lo hagamos con una actitud buena. Gracias, hermana. Hermana de Padilla. Sí, como estamos aprendiendo, Pablo pidió valor a Jehová porque él fue a Damasco, a su tierra, a decirles que él había estado equivocado y que ahora era cristiano. Esto a mí me enseña, hermano, que debo pedirle a Jehová valor para dar el mensaje en el trabajo, a los vecinos que quizás a veces nos dé vergüenza, a los familiares. Y algo muy importante es estudiar las escrituras como lo hizo Pablo para estar preparados. Correcto, hermana, muy buena aplicación. Hermano Gama. Sí, los hermanos de Jerusalén tenían temor y pues no era por nada, sino que Pablo se había hecho esa reputación. Pero cuando Bernabé va y lo presenta, les explica que él ha cambiado. Entonces, nunca debemos de pensar que la gente en el territorio puede en determinado momento hacer un cambio y podemos darle la ayuda. O aquí mismo en la congregación, a veces tenemos hermanos con ciertas características arraigadas. Nunca pensemos que siempre va a ser así. Jehová va a poder llegar al corazón y va a poder hacer un cambio en su vida. Correcto, hermano, muchas gracias. Hermano Montes de Oca. También podemos aprender de cuando vemos el gran progreso que tenía Pablo en el judaísmo. Tenía un futuro brillante, una educación que ya lo comprobaba, ya lo asentaba.
Sin embargo, cuando se le presenta la oportunidad, él no cede a no, no lo duda, más bien, perdón, no duda en tomar esa decisión, lo cual nos enseña a nosotros también que podemos tener una carrera en este mundo y no necesariamente una carrera profesional. Puedo ser un comerciante con mucho éxito, por ejemplo, cualquier actividad que tenga en este mundo, pero cuando uno conoce a Jehová, es bueno detenerse y ver qué tanto tiempo voy a seguirle dedicando a esa carrera en este mundo y a dedicarle más a Jehová. Gracias, hermano. Muy buena aplicación. Hermano Padilla. Algo que me enseña acerca de Jehová, cómo Él mueve las situaciones precisamente para fomentar lo que va a su propósito. Todos los cristianos tenían miedo, como ya se comentó, por los motivos que existían. Sin embargo, le dice a Ananías, he escogido a este hombre para cierta situación. ¿Cómo es que él puede mover las situaciones precisamente para cumplir su propósito? Después de este cambio, tuvo mucha actividad muy celosa de parte de Pablo. ¿Pero por qué? Porque Jehová conocía su corazón. Ahora, ¿qué tanto Jehová conoce nuestro corazón de nosotros? ¿Por qué estamos aquí? Posiblemente a veces nos sintamos sin propósito, sin embargo no es así. Así como el apóstol Pablo, igualmente Jehová dice en las Escrituras que Él nos ha escogido a nosotros. Simplemente hay que ponernos a trabajar y hacer las cosas. Gracias, hermano. Hermano Robles. Siguiendo la línea de las instrucciones, en Hechos 9:11 habla cómo se le dio instrucciones específicas por calle y todo. Eso aprendo, que en el territorio, aunque en ocasiones tengo buenas ideas para trabajar el territorio, debo recordar que está mi capitán y debo de seguir, o estoy bajo su dirección. Gracias, hermano. Muy buena aplicación. Hermana Tere. Gracias. También lo que dice en Gálatas 1 del 11 al 18 a mí me enseña que cuando estemos predicando, o sea, tenemos que dejarle en claro a las personas que las palabras que les estamos diciendo es palabra de Dios, no son palabras de nosotros. Eso es lo que me... Gracias, hermana. Hermana Andrea, por favor. Sí, siguiendo la línea de Gálatas 1:14, la referencia dice que el celo ardiente de Saulo era por las tradiciones de su padre y esto lo impulsaba a perseguir con violencia a los cristianos. Esto a mí me enseña que la gente del territorio pasa por algo similar. Muchos de ellos tienen sus creencias por sus padres y esto impide que nos escuchen. Pero tal como las circunstancias de Pablo cambiaron y se hizo cristiano, pues también las personas pueden cambiar sus circunstancias y nos pueden llegar a escuchar. Es correcto, hermana. Muchas gracias. Bien, hermanos, vamos a pasar a la siguiente lección. Cornelio recibe Espíritu Santo. Hermano Díaz, por favor. En Cesarea había un hombre importante oficial del ejército romano llamado Cornelio. Aunque no era judío, los judíos lo respetaban. Era un hombre generoso porque hacía muchas cosas buenas por los pobres. Cornelio creía en Jehová y siempre le oraba. Un día, un ángel se le apareció y le dijo, Dios ha escuchado tus oraciones. Envía a tus hombres a la ciudad de Jope, donde está Pedro, para que le pidan que venga a verte. Cornelio envió enseguida a 3 hombres a Jope, que quedaba a unos 50 kilómetros hacia el sur. Mientras tanto, en Jope, Pedro tuvo una visión. Vio animales que los judíos tenían prohibido comer. Luego oyó una voz que le dijo que comiera. Pedro no quiso y dijo, nunca he comido un animal impuro. La voz le respondió, no digas que estos animales son impuros. Ahora Dios dice que son puros. La voz también dijo, hay 3 hombres en tu puerta, ve con ellos. Pedro fue a la puerta y les preguntó a los hombres para qué habían venido. Ellos le respondieron, nos envió Cornelio, un oficial del ejército romano. Quiere que vengas con nosotros a su casa en Cesarea. Pedro invitó a los hombres a quedarse allí esa noche. Al día siguiente se fue con ellos a Cesarea. Algunos hermanos de Jope también fueron. Cuando Cornelio por fin vio llegar a Pedro, se arrodilló, pero Pedro le dijo, levántate, soy un hombre igual que tú.
Dios me dijo que viniera a tu casa, aunque los judíos no entramos en las casas de los gentiles, o sea, de los que no son judíos. Ahora, por favor, explícame por qué me has llamado. Cornelio le contó a Pedro, hace 4 días estaba orando a Dios y un ángel me dijo que te llamara. Por favor, enséñanos las cosas que dice Jehová. Pedro respondió, ahora de veras entiendo de que Dios no es parcial. Él acepta a todo el que quiera adorarlo. Pedro les enseñó muchas cosas sobre Jesús. Entonces Cornelio y los que estaban allí recibieron Espíritu Santo y se bautizaron. Gracias, hermano Díaz, por su muy buena lectura de estas 2 lecciones. La pregunta es para estas lecciones, ¿por qué no quiso Pedro comer animales impuros? Hermana Dana Betancourt. Porque fue criado bajo la ley judía y esas normas aún eran sagradas para él. Al principio del relato todavía no alcanzaba a captar de nuevo el nuevo enfoque que Jehová le estaba transmitiendo mediante aquella visión. Correcto, hermana. Hermanito Cortés. No quiso y dijo, nunca he comido un animal impuro. Gracias. Sin duda, vemos que Pedro estaba aplicando la ley correctamente. Pero, ¿cuál era el propósito de Jehová al hacer esto? Le puso una visión. ¿Cuál fue su propósito? Hermano Pérez. Sí, la visión fue en un arrobamiento. Y el propósito era de que entendiera que lo que él estaba diciendo que era impuro por ley judía, por una imposición de una ley que había quedado apócrifa, o más bien se había desfasado por el sacrificio de Jesucristo, eso lo hacía posible comer de lo que él quisiera sin pasar por alto ninguna ley que aprobara o desaprobara Jehová. Y también más adelante, cuando él recibe el mensaje por parte de los hombres y va a la casa de Cornelio, le hace entender esta cuestión. Correcto, hermano, muchas gracias. Hermano Montes de Oca. No solamente era el tema, ¿verdad?, de los alimentos, sino también para los judíos hasta antes de Cristo no era lícito convivir con los gentiles y mucho menos convivir con ellos en sus hogares. Entonces ahí vemos que había cambios dramáticos, que obviamente si nos ponemos en el lugar de ellos nos hubiera costado igualmente mucho trabajo entender, como tal vez ahora entender que algunos pueden usar o no usar cierta vestimenta. Y Hechos 10:35 nos ayuda porque hace ver que los cambios los efectuaba Jehová a través de Jesucristo para abrir las puertas a todo el que le temiera en cualquier nación, en cualquier pueblo. Correcto, hermano, muchas gracias. Continuando con el comentario que acaba de dar el hermano Montes de Oca, ¿por qué le dijo Jehová a Pedro que fuera a la casa de un gentil? Hermana Ramírez. Sí, pues ahí Hechos 10:35 dice que Dios acepta a los que le temen y hacen lo que está bien, sea cual sea su nación. Y Cornelio, pues, aunque no era judío, era un hombre que temía y oraba mucho a Jehová y hacía cosas buenas. Así que Jehová se dio cuenta y por eso envió a Pedro. Correcto, hermana, muchas gracias. Hermana Arellano, por favor. Sí, es que Jehová había escuchado las oraciones de Cornelio, ¿verdad? Incluso un ángel se le apareció y le dijo, ve y llama a Pedro. Entonces, con ese propósito precisamente fue para allá Pedro porque él quería saber más y tenía la aprobación de Dios. Gracias, hermana. Sin duda, un gran ejemplo, ¿no? Pero, ¿qué nos enseña de Jehová este relato? ¿Qué aprendemos? Hermana de Alcaraz. Sí, nos enseña que para Jehová todos somos iguales, ¿verdad? Porque dice que Él no es parcial y acepta a todos los que quieren adorarlo. ¿Por qué dice? Porque nos da su Espíritu Santo, igual aquí en la congregación, ¿verdad? También todos somos iguales para Jehová,
sin importar que tengamos privilegio, ¿no? Jehová nos ama porque aquí estamos, nos dio su Espíritu Santo. Correcto, hermana, muchas gracias. Aquí con la hermanita, ¿cuál es tu nombre? Espinas. Sí, también por ejemplo, como vemos, de seguro, pues, por ejemplo, Cornelio de seguro no conocía a Pedro ni Pedro a Cornelio, pero vemos cómo es que Jehová vio su corazón y sabía que él quería aprender sobre él y servirle. Entonces, esto me enseña que Jehová, pues, vio el corazón de las personas y va a hacer todo lo posible porque aprendan de él y puedan salvarse. Gracias, Ivania. Hermana de Alonso. Y aprendo la importancia de seguir las instrucciones, ¿verdad? Porque en mi caso no sé lo que se está desarrollando, qué es lo que está pasando, pero Jehová sí. Por ejemplo, me llama mucho la atención que dice la lectura que una vez que se atiende a Cornelio, el ángel se va y entonces dice en el versículo 9, al día siguiente, mientras ellos iban de camino y se acercaban a la ciudad, entonces Jehová hace que Pedro tenga la visión y le dice que no considere impuro lo que Jehová ya no ve así, pero lo estaba preparando por la asignación que le iba a dar después. Entonces hay cosas que yo no veo, ¿verdad? Solamente me queda aceptar y obedecer las instrucciones que Jehová me va dando, aunque no las entienda de principio. Correcto, hermana, muchas gracias. Naomi. Bueno, en la predicación puede que a veces nos sintamos intimidados por las personas que nos salen. Sin embargo, hay que tomar el valor para poderles hablarles de las buenas noticias. En Hechos 10:35 nos recuerda que Jehová ve el corazón de las personas y Él acepta a todos quienes desean adorarlo. Correcto, muchas gracias. Hermana de Gama. Y en el versículo 24 del capítulo 10 de Hechos, dice que Cornelio llamó a sus parientes y amigos para escuchar lo que Pedro les iba a decir. Es un excelente ejemplo para todos los cristianos que hemos encontrado la verdad, compartirla con nuestros parientes, con nuestros vecinos, con todas las personas que están a nuestro alrededor. Claro, se necesita prudencia, paciencia y tacto para tener un buen resultado, como los parientes de Cornelio. Correcto, hermana, muchas gracias. Hermano Betancourt. Jehová desde mucho tiempo prevé las cosas. Por ejemplo, aquí Pedro se impresionó porque también los gentiles tenían la oportunidad de ser ungidos, o sea, recibir Espíritu Santo. Pero hace unos 4000 años Jehová le dijo a Abraham que mediante su descendencia se bendecirían todas las naciones, no solo los judíos. Y aquí se empezó a cumplir eso de que los de las naciones, o sea, nosotros, también nos hemos beneficiado de ese sacrificio de Jesús. Correcto, hermano, muchas gracias. Hermana Griselda. Y aunque Cornelio menciona aquí que no era judío, los judíos los respetaban. Entonces vemos que las buenas cualidades de Cornelio hicieron precisamente ese respeto porque él era generoso, hacía muchas cosas buenas por los pobres y entonces pues lógicamente creía en Jehová y siempre le oraba también. Muy bien, hermana, muchas gracias. Hermana Laisa. Cuando Pedro llegó, Cornelio ya tenía toda su familia y amigos reunidos listos para escuchar. Esto me enseña que en la predicación debemos valorar y respetar el buen corazón de las personas. Me motiva a prepararme mejor para las revisitas porque nunca sabemos si la persona a la que estoy visitando lleva tiempo orándole a Jehová y está esperando una respuesta. Correcto, hermano, muchas gracias. Hermano Robles. También aprendo en Hechos, es el 10:28. Dentro de la congregación regresan hermanos que han estado fuera durante un tiempo. Eso me ayuda a tener mucho equilibrio al momento de tratarlos porque nadie me ha nombrado que debo de llamar contaminado o impuro a nadie. Entonces debo tener mucho cuidado con mi comportamiento, principalmente cuando regresan. Muy bien, hermano, muchas gracias. Hermano Gama. También me enseña la importancia de estar abierto a los cambios, ¿verdad? En el caso de Pedro no estaba incorrecto porque eran animales que realmente eran inmundos, pero ahora había un cambio y la organización y el carro de Jehová es muy dinámica y ha habido bastantes cambios, así que hay que estar dispuestos a ir con la organización de Jehová en esos cambios. Correcto, hermano, muchas gracias. Hermano Bartolo.
Sí, Cornelio era un centurión, es decir, estaba bajo su mando a 100 soldados, pero aún así el puesto que tenía no era orgulloso o altanero, ¿verdad? Dice ahí el texto, la base bíblica, que temía a Dios, hacía cosas buenas, dádivas de misericordia, o en este caso ya más específico, ayudaba a los pobres. Entonces, todas esas cosas que hacía por Jehová, dice que ya estaba hasta allá arriba, es decir, Jehová ya lo tenía en cuenta. Por eso el ángel se le apareció. Eso me ayuda a mí, ¿verdad? Que tengo que esforzarme por hacer dádivas, es decir, seguir haciendo la voluntad de Jehová y ayudando a los que necesitan. Correcto, hermano, muchas gracias. Migdael, por favor. Sí, en Hechos 10:25 dice que cuando Pedro entró a casa, Cornelio fue a su encuentro, cayó a sus pies y le rindió homenaje. Pero Pedro lo levantó, le dijo, ponte de pie, yo también soy solo un hombre. Entonces esto me enseña a mí que cuando alguien nos halaga, si dimos un buen discurso, una buena lectura, por ejemplo, la gloria va para Jehová y no para nosotros. Correcto, Miguel, muy buena aplicación. Sin duda, hermanos, estas dos lecciones son muy valiosas. Principalmente vimos algo. Tenemos una frase que hemos escuchado mucho: nunca juzgues un libro por su portada. Lo cierto es que vimos que Saulo y Cornelio eran hombres que en ese momento parecía no cambiar. Sin embargo, Jehová no se fijó en el exterior, sino se fijó en su corazón. Y eso es algo que debemos de ver nosotros. Es cierto, podemos ver a alguien duro, recio, que puede que no cambie, pero como ya se mencionó antes, Jehová mueve las cosas. Y en algún momento ese corazón que está duro se va a ablandar y vamos a poder llegar a su corazón. Por eso, sigamos sirviendo a Jehová, predicándole a las personas y así poder llegar a los gentiles de corazón y de esta manera ayudar a más personas a que se acerquen a Jehová y sean fieles siervos de él. Qué exquisito banquete hemos tenido, hermanos. ¿Qué hemos aprendido? Muchas gracias, hermano Daniel Morán y hermano Vicente Elías, por su apoyo. Sin duda lo que hemos aprendido el día de hoy es ahora tener mucho cuidado con lo que subimos en redes sociales, ¿verdad? Pensar un poquito cuál va a ser el beneficio, si estamos presumiendo a Jehová o nos estamos presumiendo a nosotros mismos. Bueno, haciéndonos un autoexamen, cada uno nos va a ayudar en qué tenemos que mejorar. También aprendimos en no engañarnos, ¿verdad? Seguir apoyando el reino de Jehová y tener mucho cuidado con cosas que podrían distorsionar el punto de vista de Dios. Ahora invitamos al auditorio a comentar algunos aspectos que consideren beneficiosos. Por favor, hermana Karen. Karen Vargas. Durante el estudio del libro aprendimos que valoramos el papel de Jesús cuando aceptamos los cambios y las instrucciones, también cuando salimos a predicar. Muy bien, gracias, hermana. Por favor, hermano Alejandro Álvarez. Sí, muchas gracias, hermano. Como se comentó, hay personas en el territorio que se ven muy duras, igual que Saulo, pero Jehová se encarga de ello con ejemplos de sus siervos. Muy bien, muchas gracias. Hermana Olga de Padilla, por favor. Sí, hermano, yo en la lectura aprendí cómo a través de Jeremías Jehová hizo un acertado diagnóstico sobre la fuente de la maldad de los judíos, ya que sus corazones insistían en rebelarse y sus motivos y pensamientos desagradaban a Jehová. Esto a mí me enseñó que yo debo de tener un corazón dispuesto a Jehová hoy día, porque los siervos de Jehová de hoy formamos un pueblo puro y fiel. Muy bien, muchas gracias. Gracias por sus excelentes comentarios, hermanos. La siguiente reunión también va a estar muy animador. ¿Usted ha visto correr una persona contra un caballo? ¿Qué diría? ¿Qué ganaría? A lo mejor no diría, pues el caballo, ¿verdad? Pero ¿sabía usted que los tiempos van a estar cada vez más difíciles, hermanos? Tan difíciles que nos esperan pruebas de esa manera. Hacerles frente será como competir en una carrera contra caballos. Lo vamos a ver en la próxima reunión. Y vamos a ver cómo es que Jeremías le ayudó a cultivar también ese amor a Jehová con la oración. Porque veía muchas cosas negativas también, pero veremos por qué la oración fue una fuente de gran ayuda.
Muy bien, hermanos, es como terminamos la reunión, pero antes de concluir completamente vamos a dar dos anuncios. El primero es una carta, vamos a leerla. Para las congregaciones, son 3 puntos. El primero dice así: reunión especial 2027 con motivo de la visita a la sucursal de Centroamérica. Nos complace anunciarles que el cuerpo gobernante ha aprobado que los hermanos Leonard Miers y Mark Neumar visiten la sucursal de Centroamérica como representantes de la Central Mundial. Para esta ocasión se celebrará una reunión especial el sábado 13 de febrero del 2027. 2. La reunión de este fin de semana será sustituida por el programa especial, que tendrá una duración aproximada de 2 horas con 30 minutos. Más adelante los ancianos les indicarán el horario. Pueden asistir todos los publicadores, sus hijos y las personas que nos acompañan a las reuniones. El programa incluirá el resumen del estudio de la atalaya correspondiente a esa semana. 3. Nos emociona saber que tendremos la oportunidad de disfrutar de un intercambio de ánimo y edificación espiritual. Muy bien, hermanos, ahora es como terminamos. Vamos a concluir con la canción final. La canción final es el 58. Este tiene como título: Voy a buscar a los amigos de la paz, basado en Lucas capítulo 10, versículo 6. Los invitamos todos, por favor, a ponerse de pie.